Me mudé a casa de mi hermano tras quedarme sin trabajo, pero nunca imaginé que terminaría descubriendo un secreto familiar tan oscuro que ahora no puedo ni mirarlo a los ojos. Cada rincón me recordaba etapas de mi vida que prefería enterrar. Pero cuando las cosas se desmoronaron por completo, cuando la startup donde trabajaba me despidió con una sonrisa corporativa y una caja de cartón con mis cosas, no tenía muchas opciones. Volver con mis padres no era viable, no después de tantos años de distancia voluntaria. Así que, como último recurso, llamé a mi hermano. Él no dudó. Tenemos una habitación libre, me dijo. Ven cuanto antes, los niños te extrañan. En ese momento, sonó como una bendición. 48 horas después, estaba conduciendo por la enero del 87 con todo lo que me quedaba en el maletero, rumbo a una casa en las afueras de Albany donde mi hermano, su esposa y sus 2 hijos habían montado una vida que, desde lejos, parecía perfectamente estable. Cuando llegué, me recibió con ese abrazo de oso que siempre había usado para compensar la torpeza emocional que heredamos. Estaba igual, pelo ya más gris de lo que le correspondía, barriga cervecera y esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando intentaba parecer más tranquilo de lo que realmente estaba. Su esposa salió a saludarme también. No puedo decir que nos lleváramos mal, pero había una frialdad cortés entre nosotros que jamás se disolvió. Me mostró la habitación de huéspedes. Estaba decorada con esos muebles genéricos de catálogo que gritan, esto no es para quedarse. Lo supe en cuanto cerré la puerta, estaba entrando a un mundo que no me pertenecía. Al principio todo fue sorprendentemente fácil. Yo ayudaba con los niños, una niña de 9 y un chico de 6, cocinaba de vez en cuando, hacía reparaciones menores. Me convertí, sin querer, en una mezcla entre el tío cool y el roommate silencioso. Pasaba la mayoría del tiempo en mi portátil, enviando currículums, ajustando portafolios, tratando de fingir normalidad en LinkedIn como si no estuviera al borde del colapso. Pero con el pasar de las semanas, empecé a notar pequeñas grietas que al principio no supe interpretar. Peleas en voz baja detrás de puertas cerradas, intercambios tensos durante la cena, miradas que duraban demasiado. La niña se volvió retraída conmigo, cuando antes me contaba hasta los detalles más absurdos de su día. El niño empezó a tener pesadillas, gritaba nombres, no los míos. Una noche, escuché una discusión más fuerte de lo normal. La voz de mi hermano atravesaba la pared como una corriente eléctrica. No entendí cada palabra, pero una frase me heló la sangre, no vuelvas a hacerlo delante de ellos, por Dios. No dormí esa noche. Me quedé tumbado, mirando al techo, con la garganta seca y el estómago como una piedra. Por la mañana, todo parecía normal otra vez. Su esposa me preparó café como si nada. Mi hermano salió temprano, como siempre. Los niños comieron cereales en silencio. Y fue entonces que tomé una decisión equivocada, comencé a prestar más atención. No por entrometido. No por morbo. Algo dentro de mí gritaba que algo estaba muy mal en esa casa. Y una vez que empecé a mirar con otros ojos, ya no pude parar. Vi cómo la niña se estremecía cuando su madre alzaba la voz. Vi cómo el niño evitaba entrar a ciertas habitaciones solo. Empecé a notar cómo se sobresaltaban cuando sonaba el teléfono. Cada detalle me empujaba a un lugar más oscuro, hasta que una tarde encontré lo que no debía encontrar. Ese día estaba solo en casa. Tenía una entrevista por Zoom a las 4 de la tarde y decidí vestirme como si fuera a una oficina real, más por salud mental que por protocolo. Buscaba una corbata en una caja cuando noté que una de las puertas del pasillo, la que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Sé lo que estás pensando. No era asunto mío, pero mi instinto fue más fuerte que el sentido común. Me acerqué. Empujé la puerta. Adentro, la habitación era oscura, pero no vacía. Había una silla, una pequeña mesa, una lámpara encendida. Y una caja. Una caja de madera sin marcas, con una cerradura rota. Dentro, estaban las pruebas, fotos, dibujos, cartas, testimonios mudos de algo que no se suponía que yo debía ver. Algo que involucraba a alguien muy cercano. Algo que me quitó el aire. Me tomó un minuto darme cuenta de lo que tenía en las manos. No entendía todo, no aún, pero entendí suficiente. Y en ese momento, supe que mi estadía en esa casa ya no era temporal. Me había convertido en parte de algo mucho más grande, más sucio, más cruel. Y no tenía idea de qué hacer con lo que acababa de descubrir. Lo más jodido de descubrir algo que no querías descubrir es que no hay botón de hundo. No puedes hacer que tus ojos olviden lo que vieron ni que tu cabeza lo archive como un mal sueño. Pasé los siguientes minutos de pie, frente a esa caja abierta, como si estuviera ante una bomba sin manual de desarme. Todo en mí quería cerrarla, fingir que nunca la toqué. Pero ya había leído suficientes fragmentos de los papeles, ya había visto las firmas, los garabatos infantiles, los nombres, especialmente uno de ellos, el nombre del niño. Volví a cerrar la caja con las manos temblando. No la dejé exactamente como estaba, seguro quien la había colocado ahí notaría el cambio. Pero sinceramente, en ese momento, no me importaba.
Lo que importaba era lo que había dentro, dibujos de un niño describiendo cosas que ningún niño debería saber. Frases cortas. No me gusta cuando lo hace. Le dije que no. Dibujos de figuras humanas con colores erráticos y trazos violentos. Una carta firmada con letra adulta, que parecía ser parte de un informe psicológico. Una mención específica a un familiar masculino adulto. Salí de la habitación tambaleándome. No supe qué hacer con mi cuerpo. Lo primero que pensé fue en salir de esa casa. Agarrar mis cosas, conducir sin rumbo hasta que el tanque se vaciara o me detuviera la policía por exceso de velocidad. Pero luego recordé las caras de los niños, la forma en que me miraban. La niña, especialmente, con esa mirada que solo he visto en personas que viven con miedo todos los días. Miedo sordo, constante, como si estuviera tatuado detrás de los ojos. Ese día no fui a la entrevista. Me senté en la cocina por horas, solo, con el portátil abierto y la pantalla negra. No podía pensar. No podía comer. No podía respirar con normalidad. Me estaba asfixiando con lo invisible. Cuando mi hermano volvió esa tarde, me saludó como siempre, sin notar nada extraño en mí. Yo apenas lo miré. No podía. Su voz me retumbaba en la cabeza, como si de pronto cada palabra suya tuviera un doble sentido, una segunda capa que antes no percibía. Cuando los niños bajaron, él los abrazó como siempre. Pero ahora yo no veía a un padre. Veía otra cosa. Una amenaza envuelta en rutina doméstica. La noche cayó con un peso insoportable. No podía dormir, así que bajé a la sala cuando todos se fueron a la cama. Encendí la tele solo para tener ruido. Pensé en llamar a alguien, contarle. ¿Pero a quién? Mis padres son negadores por naturaleza. Si les insinuaba que algo turbio estaba pasando, probablemente me tratarían de exagerado, como cuando les conté sobre mi ansiedad y me dijeron que era solo falta de actitud. Entonces pensé en el niño, en su forma de caminar, de hablar bajito, de evitar cualquier contacto físico. Me pregunté si eso siempre había estado ahí y yo, como todos, simplemente lo ignoré porque los niños son raros. Me odié un poco por eso. La mañana siguiente, fui a caminar. Necesitaba aire, aunque lo que realmente quería era escapar. La ciudad parecía hecha de otro material. Todo era más pesado, más oscuro. La gente caminaba con sus perros, niños jugando en jardines, y yo ahí, con un secreto que parecía capaz de romperme en pedazos. Pasé 2 días en estado de zombi. Comía poco, dormía menos, apenas respondía cuando me hablaban. Me miraba en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Lo más retorcido de todo es que empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si estaba malinterpretando? ¿Y si lo que vi no era lo que pensaba? Pero la duda duró poco. El contenido de esa caja no daba lugar a interpretaciones inocentes. El tercer día, algo cambió. Estaba en la cocina, solo con la niña. Estaba dibujando. Me acerqué, con esa mezcla de incomodidad y pánico que ya se había vuelto rutina, y me asomé a lo que hacía. Era una casa, varias personas, pero lo más inquietante era una figura en negro. Alrededor de esa figura, las demás estaban borroneadas, sin cara. Le pregunté, sin pensar demasiado, ¿quién es ese? Ella se encogió de hombros. El que no duerme. Esa noche tomé una decisión. No podía quedarme callado. No podía fingir que no sabía, porque si lo hacía, me convertía en cómplice. Y si bien no tengo muchas certezas en mi vida, si tengo una, no pienso ser parte del silencio que destruye a los niños desde adentro. Pero tampoco podía acusar sin pruebas. No podía lanzarme al vacío sin un plan. Así que decidí algo más peligroso aún. Iba a quedarme, fingir que todo estaba bien, ganarme aún más la confianza de todos. Y entonces, poco a poco, descubrir hasta dónde llegaba la podredumbre en esa casa. A partir de ese día, comencé a escuchar más que hablar. Y lo que descubrí me llevó a un lugar del que todavía no sé cómo salir. Después de esa tarde con el dibujo, empecé a mirar a la niña con otros ojos. No desde el juicio o la pena, esa mierda no sirve de nada, sino desde una atención quirúrgica. Cada palabra suya, cada gesto, se volvió una pista. Ya no era solo el dibujo. Era como se encogía cada vez que escuchaba pasos fuertes en el pasillo, como su voz se apagaba si alguien entraba de forma repentina. Lo mismo con su hermano, aunque él, más pequeño, lo disfrazaba mejor, hablaba rápido, hacía bromas torpes, y se escondía detrás de videojuegos y snacks. Lo que me reventaba por dentro era lo siguiente: ese tipo de miedo no se aprende solo. No es genético. Es impuesto. Y no se impone una sola vez. Se cultiva con el tiempo, como una infección que nadie trata. Y lo más cruel de todo es que, desde afuera, no hay señales evidentes. No hay gritos ni golpes ni moratones. Solo un clima espeso, como si la casa respirara con dificultad. Ese fin de semana, decidí no salir. Me ofrecía cuidar a los niños mientras mi hermano y su esposa hacían compras grandes en Albany. Sabía que estarían fuera al menos unas 3 horas. Era la primera vez que tendría tiempo a solas con los críos sin interrupciones. No pensaba interrogarlos ni meterme a detective de serie barata.
Solo quería ver qué pasaba cuando los adultos no estaban. Fue revelador. La niña habló mucho más que de costumbre. Me contó sobre la escuela, sobre su maestra, sobre una amiga nueva que tenía una casa con perro y mamá que no grita nunca. El detalle me dejó en silencio. No quise interrumpirla. Dejó escapar la frase como quien dice que afuera llueve, pero me retumbó. El niño estaba hiperactivo. Se subía a los sillones, se reía a carcajadas, me abrazaba por la espalda. Pero hubo un momento, chiquitísimo, casi imperceptible, en que todo se detuvo. Jugábamos con bloques y uno cayó al suelo haciendo un golpe seco. El sonido fue fuerte, hueco. Y él se congeló. Literalmente se quedó inmóvil, como si su cuerpo esperara algo malo. Tardó unos segundos en volver en sí, y lo hizo fingiendo una risa nerviosa. Ese tipo de reacción es automática. Y no aparece por casualidad. Más tarde, mientras ellos dibujaban y yo lavaba platos, empecé a repasar en mi cabeza lo que sabía. La caja con documentos, las frases ambiguas, el comportamiento de los niños, las discusiones nocturnas, las ausencias largas. Todo apuntaba a que algo estaba mal, muy mal. Pero aún no tenía claro qué. Y eso me carcomía. Esa noche, me senté con mi cuaderno, uno viejo que usaba para bocetos y garabatos, y empecé a escribir. No sabía si algún día mostraría esas páginas a alguien, pero necesitaba dejar constancia, por si algo salía mal, por si algún día tenía que explicar cómo empezó todo. Detallé fechas, frases, impresiones, comportamientos. Era como hacer mi propio informe, aunque sin ninguna autoridad para hacerlo. Al terminar, me di cuenta de algo, la mayoría de mis sospechas giraban en torno a mi cuerpo. ¿Y si estaba enfocando mal la mirada? ¿Y si era ella la que vivía bajo control? ¿Y si todo esto venía de mi hermano? No quería pensar eso. En serio. Porque si era cierto, eso significaba que el tipo que me salvó más de una vez, el que me prestó plata sin pedirla de vuelta, el que me ofreció techo cuando todo se fue al carajo, estaba haciendo algo imperdonable. Pero cuanto más lo pensaba, más encajaban las piezas. Había visto cómo ella evitaba enfrentamientos, cómo mediaba en cada conversación como si caminara sobre vidrio. Había visto cómo él tenía arranques de autoridad innecesaria, pequeñas cosas, comentarios de mierda, correcciones públicas, control disfrazado de liderazgo, patriarcado con sudadera de domingo. Una noche, pasada la medianoche, bajé por un vaso de agua y encontré a mi cuñada sentada en la cocina, sola, fumando. Nunca la había visto fumar. Me miró, sorprendida, pero no dijo nada. Me senté en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, me preguntó. ¿No te molesta estar aquí? ¿A qué te refieres? A todo. ¿Esta casa? ¿La rutina? ¿Los niños? ¿Nosotros? Respondí que no. Pero fue mentira. Me molestaba todo. Lo insoportable era que no sabía por qué aún no me iba. A veces, dijo ella, mirando el filtro del cigarro como si fuera una brújula, uno construye algo tan meticulosamente que se le olvida si en realidad quería vivir dentro de eso. Me quedé callado. No sabía si me estaba dando una señal o si hablaba de otra cosa, pero entendí que ella también cargaba algo, tal vez tanto como yo. Y entonces empezó la siguiente fase. Decidí observar no solo a los niños, sino a ellos dos. Lo que descubrí en los días siguientes no fue lo que esperaba, fue peor. Si alguien me hubiera dicho, un mes antes, que terminaría espiando a mi propio hermano, lo habría mandado a la mierda. Pero ahí estaba, usando excusas para quedarme cerca del pasillo cuando hablaban en su cuarto, prestando atención a los silencios, a los cambios de tono, al ritmo con que se abrían y cerraban las puertas. Me volví un experto en sus rutinas. Cuando salía a correr, cuando ella sacaba la basura, cuando los niños se encerraban en sus habitaciones y nadie preguntaba por qué. Descubrí, por ejemplo, que mi hermano se encerraba en su despacho cada noche entre las 10 y las 12. Siempre. Podía estar muerto de cansancio, pero se metía ahí con su laptop y cerraba con llave. Una noche me acerqué a la puerta sin hacer ruido. No escuché nada. Pero el silencio era demasiado absoluto, como si dentro no hubiera nadie respirando. 2 días después, encontré un pretexto para entrar, una falla en el router. Fingí que el wifi había muerto. Él estaba en su despacho. Toqué la puerta. Todo bien, ya lo reinicié, dijo con voz seca. Igual voy a revisar las conexiones, está cortándose en el cuarto de los niños, mentí. No me abrió. No me dejó entrar. Y ese detalle, ese pequeño detalle, fue como una gota que desborda el vaso. Nunca en la vida me había cerrado una puerta. No cuando éramos adolescentes y yo vomitaba mis traumas sin entenderlos, no cuando volví del hospital después de mi primer ataque de ansiedad, no siquiera cuando me mudé a su casa con cara de derrota y olor a desesperación. Pero ahora sí. Esa noche, cuando se durmieron, bajé otra vez. Revisé su laptop. Estaba apagada, con clave. Hasta ahí, todo normal. Pero el router tenía una historia de dispositivos conectados. No debería haberlo hecho, pero ya había cruzado demasiadas líneas, lo revisé. Había un dispositivo que no reconocía,
conectado por IP fija, con nombre genérico, y un patrón, conectado cada noche, siempre desde el mismo lugar de la casa. No soy técnico de redes, pero no soy estúpido. Esa noche, empecé a construir una teoría que no quería confirmar. El día siguiente fue un domingo gris, de esos en los que el cielo pesa como concreto. Nadie salió. Nadie hablaba mucho. En la tarde, mientras mi hermano cortaba el césped y su esposa hacía una videollamada en la cocina, me acerqué a la niña. Le ofrecí jugar algo, lo que quisiera. Me miró raro. ¿De verdad? Dijo, ¿no tienes cosas de adultos que hacer? Me reí, pero por dentro me quedé helado. Esa frase no sale de la nada. Esa frase se aprende. Jugamos un rato, con muñecos y dibujos. Me senté a su lado y dibujé también. Me dejé llevar por la dinámica. Fue la primera vez que la vi reír en semanas. Pero luego se detuvo, de golpe. Había dibujado algo. Me lo mostró, sin decir nada. Era un pasillo. Una puerta. Una figura pequeña frente a una figura mucho más alta, sin rostro. Y en la esquina del papel, una palabra mal escrita, docior. Me tomó un par de segundos entenderla, dormitorio. Antes de que pudiera decir algo, arrugó el papel y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, a oscuras, pensando, haciendo listas mentales, intentando ordenar el caos. No tenía pruebas, no todavía. Lo que tenía era un montón de cosas sueltas que, juntas, dibujaban una imagen demasiado clara como para ignorarla. Pero el momento exacto en que todo se quebró, fue 2 días después. Yo estaba en el cuarto de los niños, ayudándolos con una tarea de arte. La madre había salido por medicamento. Mi hermano trabajaba desde casa, encerrado otra vez. Todo parecía tranquilo. Entonces el niño, de la nada, dijo: «A veces papá me toca como si fuera un robot». Me quedé inmóvil. Pensé que había entendido mal. ¿Cómo así? Dice que es un juego, que si me quedo quieto gano puntos. Pero no me gusta. Lo dijo sin emoción, como quien cuenta que se le cayó un helado. No supe qué hacer. Me temblaban las manos. Tuve que fingir que se me cayó un lápiz para apartarme un segundo, respirar. Luego le pregunté, con la voz más estable que pude fingir: «¿Se lo contaste a mamá?» «No». Se pone triste. Y luego papá se enoja con ella. No soy padre. No soy psicólogo. No soy detective. Pero en ese instante supe algo con certeza. No podía seguir esperando a que apareciera la prueba perfecta. Esa confesión era suficiente. Incluso si él no sabía aún lo que estaba diciendo. Yo sí lo sabía. Ese mismo día llamé a una vieja amiga de la universidad, ahora trabajadora social en Nueva Jersey. Le conté parte. Me escuchó sin interrumpirme. Me dio indicaciones. Tomó datos. Me aseguró que podía activar un protocolo sin comprometerme todavía, que todo se haría con cuidado. Y luego me dijo algo que me partió en dos. Si esperas demasiado, esos niños no van a contarlo otra vez. Ya lo hicieron contigo. No van a repetirlo. Este es tu momento. El de ellos ya pasó. Esa noche, me encerré en el baño. Lloré como no lloraba desde que mi padre me dio una paliza a los 14 por lloriquear como una nena. Lloré por la impotencia, por el asco, por la rabia, por todos los años en que pensé que mi hermano era un buen hombre, por cada vez que lo defendí, por no haber visto antes lo que tenía enfrente. Y al terminar, me miré al espejo. Y supe que, pasara lo que pasara, no podía seguir protegiendo a nadie más que a esos 2 niños. La mañana siguiente fue tan común que me hizo dudar de si todo lo que estaba viviendo era real. Desayuno con cereales, mochila olvidada en el sofá, niños discutiendo por quién eligió el último canal en la tele. La casa olía a pan tostado. Mi hermano salió con la laptop bajo el brazo, dándome una palmada en el hombro. Me preguntó si podía recoger a los niños más tarde porque su esposa tenía cita médica y él estaría colapsado de trabajo. Lo dijo como si fuera una broma. Yo asentí. Mi boca dijo sí. El resto de mí quería gritarle en la cara. Sabía que el proceso iba a comenzar ese día. Mi amiga del servicio social me había explicado los pasos. Una llamada al centro local de protección infantil activaría una visita de evaluación. El tiempo que tardarían en venir, sin embargo, dependía de la carga del sistema. A veces 24 horas. A veces días. Yo no tenía idea cuándo sucedería. Solo sabía que ya no había marcha atrás. Una vez se gira la llave, la puerta no vuelve a cerrarse. No sabía cómo preparar a los niños para eso. Ni siquiera sabía si debía. Todo lo que me lo dijeron sin entender el peso de sus palabras. Hablar con ellos otra vez podía contaminar el testimonio, podía hacerles daño, podía hacerme parecer manipulador. Así que hice lo único que podía, estar cerca, ser presencia, no presión. Ese día me senté con ellos a ver una película. No presté atención a la pantalla. Me dediqué a mirar cómo se movían, cómo reaccionaban ante los sonidos, cómo se refugiaban en las mantas. Pensé en todas las veces que se reían por obligación, por supervivencia, porque reír era más fácil que explicar el miedo. El momento más duro llegó en la tarde. Mi hermano volvió del trabajo temprano, cosa que nunca hacía.
Traía bolsas de supermercado y una energía extraña, forzada, como si estuviera intentando recuperar terreno. Preparó hamburguesas, puso música, hizo chistes de cuando éramos chicos. Noté como su esposa apenas lo miraba. Sonreía con los labios, no con los ojos. Entonces, después de la cena, lo dijo. Estaba pensando en que podríamos irnos un fin de semana a las montañas, solo nosotros, alejarnos un poco de todo esto. Lo dijo casual, mirando al techo, pero con la voz demasiado medida. No era una idea, era un movimiento. Sentí que algo dentro de mí se encendía, como una alarma muda. No era normal. No era él. No así. Quería alejarse. Quería sacar a los niños. Algo en él intuía que algo venía. Quizás sospechaba de mí. Quizás no. Pero había tensión en su mirada. Esa tensión que precede al caos. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi correo. Mi amiga me había escrito. El reporte había sido recibido oficialmente. Había una investigación abierta. Me pidió que no interviniera más, que actuara como si no supiera nada, que dejara que los profesionales hicieran su trabajo. Pero yo sabía que las cosas no eran tan sencillas, porque si él decidía actuar antes, si decidía llevarse a los niños de repente, de viaje, todo podía derrumbarse. Así que tomé una decisión que aún no sé si fue la correcta. Llamé a ella, a mi cuñada. No lo planeé. No escribí qué decir. Solo marqué el número mientras estaba en la cocina, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Contestó con voz baja, como si estuviera en otra habitación. Le pedí que saliera al porche. Que teníamos que hablar. Nos vimos bajo la luz de la entrada, en silencio. Ella con una bata gruesa, los brazos cruzados, la cara de quien ya no espera buenas noticias. Yo le dije solo una frase. Ya sé lo que está pasando. Ella no respondió. Lo sé, repetí. Y no me lo contaron ellos, pero dijeron lo suficiente. Entonces pasó algo que no esperaba, no se derrumbó. No lloró. No me insultó ni me acusó. Solo me miró con una mezcla de alivio y horror. Como si hubiera esperado ese momento toda su vida, pero no estuviera preparada para que llegara. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ya lo hice, respondí. Y entonces entendió. Lo vi en su cara. Le temblaron los labios, pero no dijo nada más. Nos quedamos así, unos segundos larguísimos, antes de que ella se diera la vuelta y volviera a entrar. No me dijo gracias, no me pidió más detalles, y yo no se los ofrecí. Sabía que, desde ese momento, estábamos en un limbo extraño, cómplices silenciosos de una verdad insoportable. Dormí poco. Me levanté 5 veces a mirar por la ventana, por si él hacía las maletas en mitad de la noche. Cada sombra me parecía su silueta. Cada ruido me ponía de pie. Al día siguiente, a las 11:14 de la mañana, tocaron la puerta. 2 personas, ropa sencilla, credenciales visibles, voz tranquila, pero directa. Me pidieron hablar con los adultos, luego, con los niños. Mi hermano intentó mostrarse relajado. Dijo que era un error, que seguramente era un malentendido, que alguien estaría exagerando algo. Pero sus manos no paraban de moverse. Su pierna temblaba bajo la mesa. Sudaba, aunque hacía frío. No pude quedarme en la sala. Subí a mi habitación y me encerré. Desde allí, escuché los pasos, las voces apagadas. El aire de la casa estaba electrificado, como si todo pudiera estallar en cualquier momento. Y, de algún modo, estalló. Porque esa misma tarde, la policía llegó también. La policía no llegó con sirenas ni escándalo. 2 patrullas discretas, sin uniforme de película ni gritos. Eran agentes de protección infantil acompañados de un oficial con chaqueta civil. En total, 4 personas entraron a la casa con pasos silenciosos, como si supieran que el más mínimo ruido equivocado podía hacer que todo se fuera al carajo. Y, honestamente, era cierto. Yo los vi desde la ventana del cuarto. Mi estómago se convirtió en piedra. Nunca había sentido esa combinación de miedo, alivio y vértigo al mismo tiempo. Sabía que eso tenía que pasar, que era lo correcto. Pero también sabía que lo que venía no sería limpio ni justo ni inmediato. Nadie te prepara para lo que significa realmente romper una familia, aunque esa familia esté podrida desde dentro. Cuando bajé, el salón estaba quieto. Mi hermano con los brazos cruzados, la espalda recta como una estatua. Su esposa sentada en el borde del sillón, como si no supiera si tenía permitido estar ahí. Los niños habían sido llevados al comedor con una de las agentes. Yo traté de mantenerme al margen, pero uno de los oficiales me pidió hablar en privado. En la cocina, me hizo preguntas directas. Respondí con la misma frialdad. No adorné nada. No exageré. No especulé. Dije lo que había visto, lo que había oído, lo que me dijeron. No mostré emoción. Me sentí como una máquina recitando hecho. Tal vez porque sabía que si me permitía sentir todo lo que estaba guardando, me descomponía ahí mismo. Cuando regresé a la sala, ya estaban explicando los procedimientos. Le informaron a mi hermano que, de forma temporal, no podía quedarse a solas con los niños, que se abriría una investigación formal.
que los niños serían evaluados por personal especializado, que las visitas serían supervisadas. La palabra custodia flotaba en el aire como una granada sin detonar. Y entonces él explotó. Se puso de pie tan rápido que uno de los agentes puso la mano en su cinturón. No hizo nada violento. No gritó. Pero su voz se volvió de hielo. Miró a todos como si estuviéramos traicionándolo. ¿Esto es por ti? Me dijo, ¿fuiste tú el que empezó todo esto? No le respondí. No puedes saber nada, escupió. No viste nada. No tienes hijos. No sabes lo que es criar. Nadie dijo nada. Su esposa lo miraba sin moverse. Los oficiales, firmes. Yo, simplemente lo aguanté. Y entonces dijo algo que no voy a olvidar. Te di un lugar cuando no tenías donde caerte muerto. Te abrí la puerta. Y ahora me haces esto. Esa frase me perforó. Porque era cierta. Me la había jugado. Estaba destrozando el lugar que me había salvado cuando no tenía nada. Pero también sabía otra cosa, una más importante. No puedes llamarle hogar a un lugar donde hay daño y silencio. Ese mismo día, se lo llevaron. No esposado. No arrestado formalmente. Pero sí acompañado por un oficial hasta su auto. Dijo que quería ir a pensar. No ofrecieron resistencia. Tal vez sabían que iba a intentar limpiar su imagen, ganar tiempo, entorpecer. Me dijeron que lo estaban monitoreando, que no podía acercarse a la casa ni a los niños sin orden. La casa, una vez se fue, quedó como vacía de aire. Su esposa se encerró en el baño. No lloró. No gritó. Solo cerró la puerta. Los niños preguntaron por qué papá se iba en ese coche raro. La trabajadora social, con una paciencia que ojalá yo tuviera, les dijo que a veces los adultos necesitan ayuda para entender cosas difíciles, que eso no era culpa de ellos. Yo me encerré en mi cuarto y no salí por horas. Pensé en todo, en lo que vendría, en el infierno legal, en los comentarios de familiares, vecinos, conocidos, en las consecuencias, en la posibilidad, muy real, de que él regresara con abogados, versiones reescritas, y que yo quedara como el loco entrometido que quiso vengarse de la vida usando a su propia familia como arma. Pensé en mudarme, en desaparecer. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los dibujos. Escuchaba esa frase del niño, dice que es un juego. Y ahí volví a entender por qué hice todo. Esa noche, dormí en el suelo. Me desperté 1000 veces. Soñé con él mirándome desde la puerta del cuarto. Soñé que me golpeaba, que me gritaba, que me arrastraba de vuelta a la sala para explicarme que todo era un malentendido. Me desperté con sudor en la espalda. No eran solo sueños, era memoria anticipada. En los días siguientes, todo se movió con lentitud burocrática. Declaraciones, formularios, análisis forenses, psicólogos infantiles. Yo me convertí en algo parecido a un testigo clave. No tenía pruebas materiales, pero tenía contexto, cronología, detalles. Y aún así, nada garantizaba que se haría justicia. Mi cuñada apenas hablaba. Los niños se volvieron aún más callados. Pero yo noté una cosa, ya no se sobresaltaban cuando escuchaban la puerta abrirse. Ya no miraban hacia el pasillo con miedo. Era mínimo, pero era algo. Una tarde, mientras hacían dibujos otra vez, la niña me dijo algo sin mirarme. Gracias por no irte. No supe qué contestar. Solo asentí. Y supe que, aunque todo estaba por venirse encima, aunque mi vida se había vuelto un campo minado, aunque me odiaran, aunque no me creyeran, aunque quedara solo, había hecho lo correcto. Una semana después de que se lo llevaran, llegó la primera carta del abogado. No era para mí, pero mi nombre aparecía 3 veces. Reclamaba que mis afirmaciones no verificadas habían desencadenado una intervención abusiva y que mi hermano planeaba tomar medidas legales por difamación si el caso no era cerrado, por falta de evidencia concreta. El sobre fue dirigido a su esposa, pero ella me lo dejó sobre la mesa como si dijera, ya está empezando. Yo sabía que esto iba a pasar. Sabía que él iba a pelear. Sabía que el sistema, con sus lagunas, sus tecnicismos, sus tiempos ridículamente lentos, no siempre protege a las víctimas. Y que, mientras tanto, los agresores se disfrazan de víctimas con la facilidad de quien ya lo ha hecho antes. Mi cuñada estaba atrapada. Aún no lo decía en voz alta, pero yo lo veía en su forma de caminar, en cómo cerraba los ojos cuando se hablaba del proceso, en cómo evitaba cualquier conversación que empezara con "¿y si él?" o cuando vuelva a llamar. Ella no era libre todavía. El miedo no se esfuma con una visita del Estado. Se queda flotando en las paredes, en los recuerdos, en los huesos. Por eso, esa misma noche, le propuse algo: irnos. Tú, los niños, yo, solo por unos días, dije. A la casa de campo de una amiga. Está vacía. Tiene espacio. Nadie los conoce, solo para respirar. Tardó 1 hora en responder. ¿Y si eso hace parecer que huimos? Ya están diciendo eso igual, le respondí. Pero tú sabes que no estamos huyendo. Estamos sacándolos de una zona de guerra. Nos fuimos 2 días después. Cargamos el coche con lo básico. La casa quedaba en el norte del estado, cerca de un lago,
rodeada de árboles y silencio. No había wifi, no había vecinos, solo una estufa vieja, mantas, juegos de mesa, y un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, los niños podían correr sin mirar hacia atrás. Allí, ocurrió lo que nunca imaginé. La niña habló. De verdad. Estábamos en el porche, viendo cómo caía la tarde. Yo estaba arreglando una linterna vieja. Ella se acercó, se sentó a mi lado, y dijo. Una vez me dijo que si contaba algo, mamá iba a ir presa. Tragué saliva. ¿Quién te dijo eso? Papá. Me lo decía en voz bajita, cuando jugábamos a quedarnos quietos. Me quedé helado. No sabía qué hacer con esa frase. Era todo. Era la prueba, el método, el chantaje. Era la confirmación, sin metáforas, sin interpretación. ¿Y tú qué pensabas? Que si decía algo, los dos se iban. Y nos quedábamos solos. Esa frase me destrozó más que todo lo anterior junto. El tipo no solo había hecho daño, les había puesto la culpa encima. Les había hecho cargar con el miedo de perder a su madre, también. Era abuso físico, sí. Pero también era psicológico, emocional, sistemático. Decidí grabar esa conversación. No porque quisiera traicionar su confianza, sino porque sabía que esa sería una de las pocas veces en que hablaría con esa claridad. Lo hice sin que se diera cuenta. Luego guardé el audio en una carpeta encriptada. No lo mostré todavía. Esperaba el momento justo. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Al volver de la casa de campo, nos estaba esperando en la puerta un nuevo aviso legal. Esta vez, una solicitud de custodia parcial y una petición formal de que yo abandonara la vivienda por haber interferido con la dinámica familiar sin consentimiento ni autoridad. Todo presentado por él, con abogados caros y tono de víctima perfecta. Mi cuñada, esa misma noche, rompió el silencio por completo. Se terminó, me dijo. Mañana voy a hablar. Todo. Y cumplió. Fue a los servicios sociales, mostró los dibujos, habló de las noches, del despacho cerrado, del miedo constante. Les contó cómo él la había amenazado con quitarle a los niños si hablaba, cómo la aisló de sus amigas, cómo la convenció de que todo lo que pasaba era una exageración suya, cómo la hizo dudar de su propia percepción durante años. Yo entregué la grabación. No me sentí bien haciéndolo. Me sentí sucio, como si hubiera violado algo, pero sabía que era la pieza que faltaba. Lo que vino después fue una montaña rusa. Audiencias preliminares, evaluaciones psicológicas, restricciones judiciales, peritajes, días enteros en salas de espera. No soy familiar directo, no tengo peso legal, pero me citaron como testigo y como figura clave en la revelación de los hechos. Lo más duro fue escuchar al abogado de mi hermano intentar reconstruir su imagen, pintarlo como un hombre estresado, sobrepasado, que solo jugaba de forma poco convencional con sus hijos. Insinuar que yo tenía resentimientos antiguos, que estaba proyectando mis problemas emocionales en la familia de mi hermano, que todo era una narrativa forzada. Pero lo que nadie pudo borrar fue la voz de su hija, grabada, diciendo que creía que su madre iba a ir presa si ella decía la verdad. Eso cambió todo. Y aunque el proceso todavía no había terminado, aunque aún quedaban meses de trámites, abogados y desgaste emocional por delante, algo quedó claro desde ese día. Ya no podía volver a fingir que éramos una familia, porque en realidad, nunca lo fuimos. Han pasado 3 meses desde esa última audiencia en la que todo se torció de forma irreversible. Y aunque todavía hay movimientos legales en curso, apelaciones, revisiones, tactiquitas cobardes de un abogado con demasiadas horas facturables, la verdad ya está fuera. No puede esconderse otra vez. No puede ser arrastrada bajo la alfombra con sonrisas falsas ni discursos de padre ejemplar. La custodia fue retirada por completo. Mi cuñada tiene ahora la tutela legal sin condiciones, aunque vive bajo el miedo constante de que, en algún giro inesperado, el sistema se equivoque. Porque eso también pasa. No todas las historias terminan con justicia. Algunas terminan con arreglos, otras con tragedias. Pero esta, por ahora, está en pie, frágil, recién despierta. Pero viva. Los niños están en terapia. La niña dibuja más, colores más claros, ya no borra las caras de sus personajes. El niño duerme en su cama sin que su cuerpo se sacuda en mitad de la noche. Hace poco me preguntó si podía tener una fiesta de cumpleaños. Le pregunté qué quería. Me dijo, que nadie grite. No he vuelto a hablar con mi hermano. Ni pienso hacerlo. Lo último que recibí fue una carta impresa, firmada por su abogado, pidiéndome que me retractara públicamente de las acusaciones infundadas si quería evitar una demanda. No respondí. No lo haré. Porque si eso es lo único que le queda por pelear, ya perdió. El tipo que yo creía conocer, ese hermano mayor que me defendía de los bravucones del colegio, que me llevó en su coche la primera vez que me rompieron el corazón, que me abrió la puerta cuando todo en mi vida colapsó, no existe. Nunca existió. Fue una máscara bien puesta. Un disfraz que se cayó solo cuando los niños dejaron de jugar. Yo también estoy en terapia. No lo digo con orgullo ni vergüenza.
Lo digo como quien se limpió sangre de las manos y no sabe si alguna vez volverán a estar limpios. Porque sí, hice lo correcto, pero eso no me hace menos quebrado. Me costó. Me cuesta todos los días. Todavía sueño con la casa, con su voz, con esa mirada de desprecio cuando me acusó de traidor. Todavía me pregunto si en algún punto algo podría haberse hecho diferente, si pude haberlo visto antes, si pude haber salvado algo antes de que todo se quemara. Pero hay una cosa que no cambio por nada. Hace 2 semanas, en una tarde tranquila, los niños estaban viendo una película y yo lavaba los platos, sin ruido, sin tensión, sin miedo. De pronto, la niña se acercó y me abrazó por la espalda. No dijo nada. No lo hizo para obtener algo. No era parte de ningún juego. Fue un abrazo real. Sincero. Tranquilo. Me gusta más esta casa sin secretos, dijo. Y en ese instante, supe que había valido la pena. No me interesa ser héroe, ni mártir, ni hermano vengador. No hay gloria en descubrir algo así. Solo dolor. Solo vacío. Solo una sensación constante de haber arrancado una raíz podrida de un árbol que amabas. Pero tampoco hay espacio para duda, porque cuando el silencio protege al agresor, el que calla no es neutral. Es cómplice. Mi familia ahora no es una lista de apellidos, es una pequeña casa donde 2 niños respiran sin miedo, donde nadie los obliga a guardar secretos con forma de juegos, donde se puede dormir sin mirar debajo de la cama. No sé qué vendrá después, no sé qué pasará con mi hermano, ni con su caso, ni con lo que queda de nuestro apellido. Pero sí sé esto. Hay cosas que se rompen para siempre, y a veces, romper es lo único justo que puede hacerse.